Muy bien, damos inicio al curso de ética profesional con la guía de estudio número 3 y el tema la cortesía. Recordemos que la cortesía se convierte en una actitud al final. Aquí tenemos desde el punto de vista etimológico y según la Real Academia Española dice la demostración o acto en que se manifiesta la atención, respeto o afecto que tiene una persona a otra. Entonces, en la cortesía se demuestra un nivel o un grado de educación. Muchas veces, aunque nosotros conozcamos qué son los valores morales, los practiquemos, va a depender mucho de la persona con la que estemos tratando para demostrar ciertas actitudes cortés. En este caso dice, cortesía es la demostración o acto que se manifiesta de atención, respeto y afecto a una persona. Eso es cortesía. Ciertamente a mayor grado de trato puede corresponder mayor grado de afecto y por lo tanto más demostraciones de detalles de cortesía. Era lo que le decía. Por ejemplo, una persona que usted recién conoce el día de hoy, usted la va a saludar, ¿qué tal? Buen día, hasta ahí. Quizás su saludo va a ser muy seco, va a ser muy tosco, porque no tiene mucho grado de haber compartido con esta persona o de afección. Entonces, por ende, su reacción o su estímulo hacia esa persona no se va a mover tanto. Pero, por ejemplo, esa persona es un ser querido o esa persona es alguien que usted tiene mucha estima por ella y no la ha visto desde hace mucho tiempo. Cuando la vea, no solamente va a decir, ¿qué tal? Buen día, sino que de repente va a correr un abrazo, incluso hasta va a llorar, incluso un beso en la mejilla o qué sé yo. Entonces, su grado de demostración de afecto va a ser mayor. Entonces, eso es lo que dice acá. Depende de si nosotros tenemos un contacto constante con las personas o no, cómo vayan a ser esos detalles de cortesía. Dice, son múltiples las ocasiones y detalles para ejercitarla, pero ha de cuidarse especialmente cuando se trata de dar una mala noticia o de un asunto desagradable. Entonces, la delicadeza y el optimismo han de estar presentes de modo especial. Entonces, la cortesía dice que es demostrar atención, respeto y afecto. Ahora, cuando nosotros tenemos que transmitir información a esas personas, lo tenemos que hacer de manera adecuada, mayormente si la situación es una situación de carácter delicado, no a grandes voces, no a modo de que todos los que están se enteren, no a modo de que sea una noticia o un secreto a voces, ¿verdad? Sino que cuidemos nosotros, ahí entra el valor de la prudencia, entonces nosotros debemos cuidar qué es lo que vamos a hablar y de qué manera lo vamos a decir. A veces cuando nosotros no tenemos mucho contacto o mucho grado de afecto por alguna persona y nos toca relacionarnos con ellos, no tenemos tanto tacto para hacer llegar la información. Entonces nuestra cortesía no es notoria, sino al contrario, pues nos vemos muy fríos, nos vemos muy tajantes y eso puede denotar una mala personalidad. Ahora, la cortesía es muy importante que la tengamos presente. Recordemos que nosotros nos desenvolvemos en 3 niveles de relaciones. Están las relaciones interpersonales, están las relaciones laborales o profesionales. Entonces, en las primeras, que son las interpersonales, son las que tenemos con nuestra familia, con nuestros amigos, con alguna persona muy querida, con nuestros compañeros de trabajo o con el entorno en el ámbito de estudio, por ejemplo, ustedes. Entonces, dice el trato con los demás. ¿Cómo podemos demostrar la cortesía? A través del trato con los demás. Dice, el hombre de por sí es un ser sociable, llamado a relacionarse con los demás. La vida cotidiana ofrece múltiples ocasiones para tratar con otras personas en las más diversas circunstancias. Al hablar anteriormente de cortesía, se ha dicho que a mayor grado de trato puede corresponder mayor grado de afecto y por lo tanto más demostración de cortesía. Pero esto no implica de ninguna manera que la cortesía se reverse única y exclusivamente para los más allegados. Por el contrario, ha de manifestarse para con todos, aunque lógicamente se adaptará a las circunstancias y relaciones que se mantengan con cada persona. Lo que mueve a ello es precisamente la dignidad que cada ser humano posee
se conozca o no. Entonces, yo sé que, por ejemplo, con ustedes yo me relaciono una vez a la semana. Que con ustedes el trato es un trato cálido, pero a la vez es un trato de respeto. ¿Por qué? Porque si nosotros no limitamos el respeto, probablemente si no ponemos esos límites, haya un abuso de autoridad o haya una falta de respeto. Por ejemplo, yo no lo podría tratar a usted de vos. Sería muy pesado, sería muy tosco y sería incluso hasta poco prudente que yo le trate de vos. Entonces, ahí vemos el nivel de la cortesía. Pero, por ejemplo, yo sí trato de vos a mis hermanos. Es común que en casa tratemos de vos. Incluso hay quienes hasta sus padres los tratan de vos. Yo no sé si usted los trata de vos. Pero, por ejemplo, yo trato de tú a mis compañeros, algunos compañeros de trabajo y algunos amigos. Pero yo no le podría tratar de tú a usted porque no sería nada apropiado. O yo no podría llegar con la licenciada Marlene o el licenciado Israel y les trataría de tú porque sería una falta de respeto a su autoridad. Si bien es cierto, es un modo de trato que no está mal visto, pero hay que saber a quiénes podemos tratar de tal modo. A una persona anciana yo no la voy a tratar de vos. A mí me enseñaron en mi forma de crianza que a los mayores se les trataba de usted. El usted era sinónimo de reverencia y de respeto. Eso fue lo que a mí me enseñaron. Entonces, aquí viene el trato con los demás. Si bien es cierto, esos tratos van a marcar o van a hacer una separación de respeto, pero no un trato como bastante tajante o descortés, porque ahí sí, e incluso nosotros lo demostramos con los gestos, cuando alguien nos desagrada, cuando nos sentimos descontentos, cuando estamos inconformes, lo demostramos con nuestros gestos. Hace un rato que ustedes llegaran, yo me estaba riendo porque una niña hizo un comentario un tanto pesado, y no lo hizo sobre mí, sino lo hizo sobre una autoridad del establecimiento. Al final, en lugar de enojar, dio risa. No fue apropiado el comentario que ella hizo, pero a todos nos hizo reír. Entonces, ¿pero qué hubiera pasado si ella hace ese mismo comentario frente a las autoridades? Definitivamente ella sale expulsada por lo que ella dijo. Entonces, no es que haya estado mal lo que ella dijo, porque a la larga dijo la verdad, pero es que ahí entra la prudencia. Hay cosas que no son convenientes decir y para ello tenemos una oficina, o nos llamamos a la persona, le hacemos ver la inconformidad, pero no lo demostramos totalmente, porque sería muy evidente y al final nosotros somos los que quedamos mal ante los demás. Dice, saber tratar a los demás como a cada cual corresponde implica un profundo manejo de la cortesía. Veamos los distintos tipos de relaciones que normalmente pueden presentarse. El trato con las autoridades y personas de rango superior. ¿Hay personas de rango superior para usted? Por ejemplo, yo pienso en el área laboral, mis jefes son los de rango superior. Salgo a la calle, ¿habrán personas de rango superior? ¿Sí o no? Para mí, la policía. Tanto la de tránsito como la nacional, si de repente está el ejército, están los señores de Provial, son una autoridad. De repente yo salgo y veo al señor alcalde, es una autoridad. Que no me guste y esté en desacuerdo con algunos puntos que ellos realizan, es otro asunto. Pero la cortesía dice que si yo veo a alguien de autoridad, entonces yo le tengo que tratar con respeto, no por la persona, sino por demostrar mi calidad en valores. Entonces, al final, no es si yo respeto, si yo saludo, si yo demuestro una actitud adecuada, no lo hago por la persona, lo hago por mí misma. Entonces, aquí viene, dice, no es necesario pensar en las abejas. No es necesario pensar en las abejas para darse cuenta de lo natural y necesario que es que en nuestra sociedad hayan personas con distinto rango. Como bien se ha dicho, la dignidad de la persona es algo intrínseco y permanente que emana de ella misma al margen del puesto que ocupe en la sociedad. Existe otro tipo de dignidad más accidental que se tiene por razón del cargo y posición que se ocupe en la sociedad. Esta dignidad también merece tenerse en cuenta y querer evitarlo únicamente supone una actitud de safiedad por parte de quien lo hace. Es decir, lo siguiente, el presidente es mi máxima autoridad. Que sea o no una persona digna no es mi problema.
No soy yo quien tiene que juzgar, no me compete a mí, sino al contrario. A mí la ley terrenal me dice que debo respetar a mis autoridades. Y la ley espiritual, que en este caso es la Biblia, no sé si ustedes han leído, pero hay una parte de la Biblia en donde dice que debemos honrar a nuestras autoridades. Entonces, dijo una niña antes de que fuera la segunda ronda de elecciones, dijo, ojalá que no quede esa vieja de la Sandra. Realmente causa gracia escuchar a alguien hablar así, ¿verdad? Pero analizando es una falta de respeto, porque el término vieja es como un calificativo de insulto, ¿verdad? En nuestro contexto cultural. Viejos, ahora si queremos verlo en otro sentido, por ejemplo, hay quienes dicen, por ejemplo, mi hermano, te recuerdo, no sé qué día le dijo a mi papá, ya vine viejo, pero se refiere a ya vine papa, ya vine señor, ya vine doncito, ya vine ancianito, ¿verdad? Pero utilizó el término viejo, pero la manera en que se emplea el tono de voz y el contexto de la frase dice mucho. Entonces la niña dijo, ojalá que no gane esa vieja, o sea, una forma despectiva. Le faltó el respeto aunque ya no estuviera presente. En primer lugar, es una niña de 15 años comparado a una señora de aproximadamente más de 50 años de edad. Por lo tanto, yo la tengo que respetar. Que no sea de mi agrado y que haga cosas fuera del ámbito moral, ese será su problema. Pero es mi obligación como persona menor respetar a alguien mayor. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, que no se trata de si se merece o no se merece el buen trato, sino que es mi obligación moral tomar y tener conciencia del respeto que yo le debo dar a los demás, mayormente si se trata de las autoridades. Dice, volviendo al diccionario de la Real Academia, vamos a citar varias opciones de autoridad. Dice que la autoridad es la capacidad de hacerse obedecer. La autoridad no se refleja a través del grito. La autoridad no se refleja a través del insulto. La autoridad no se refleja cuando usted se pone rojo y empuñada las manos. Eso denota debilidad y falta de carácter, no autoridad. Entonces, aquella gente que grita, que insulta, pobrecita, le falta mucho carácter todavía, porque eso no es autoridad. Veamos el concepto. Dice, ¿qué es autoridad? Dice, es carácter o representación de una persona por su empleo, mérito o nacimiento. Otra dice, potestad que en cada pueblo ha establecido su constitución para que la rija y gobierne, ya dictando leyes, ya haciéndolas observar, ya administrando justicia. Otra dice, poder que tiene una persona sobre otra que le está subordinada, como el padre sobre los hijos, el tutor sobre el pupilo, el superior sobre los inferiores. Y otra dice, crédito y fe que por su mérito y fama se da una persona o cosa en determinada materia. ¿Se da cuenta? Autoridad es carácter, autoridad es dominio propio, autoridad es tener una voz de mando, no de grito, no de insulto, no de superioridad. Hay personas que creen que tienen autoridad. Yo tengo autoridad porque ando en un carro lujoso. Yo tengo autoridad porque mi billetera está llena. Yo tengo autoridad porque tengo contacto con los cabezones o los altos mandos de gobierno. Eso no es autoridad. La autoridad es una capacidad que se desarrolla a través del moldeo del carácter. Le pregunto, en casa, fíjese que nosotros somos 9 hermanos y se lo he contado. De mis 9 hermanos tengo 3 hermanos varones. El mayor de los varones, cuando se enojaba, cuando él se enojaba y daba una orden, en lugar de respetarle, nos daba risa, porque él no demostraba autoridad. O sea, él decía algo, pero se ponía así rojo de tanto enojo que tenía o de tanta molestia, que cuando decía las palabras, todas se entrecortaban la voz y ya ni se le entendía qué era lo que estaba diciendo. Entonces, en ese entonces yo recuerdo, estábamos pequeños, nosotros nos reíamos y más se enojaba él, porque no podía demostrar su autoridad. Entonces, pasa lo siguiente, usted demuestra autoridad con un tono de voz ligero, con una instrucción clara y directa, con el respeto que demuestra hacia las demás personas, pero usted no puede pretender enfocar su autoridad cuando usted le ha faltado el respeto a los demás.
¿sí? Por ejemplo, yo le llamaba la atención en la mañana a un jovencito, ya grande, él ya está grande de edad, y estaban parados los dos en la tienda y viene uno y lo agarra y ¡pam! Le pega una nalgada al compañero y le pegó fuerte. Entonces, entre amigos, confianza y eso, pero eso de una u otra manera va perdiendo el respeto. Entonces después, cuando él quiera que lo respeten, no lo van a respetar, porque él ya demostró una falta de respeto. Entonces yo le decía, eso no es apropiado. Es que somos amigos, la amistad no se demuestra de esa manera. Entonces tenemos que cuidar nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros gestos para poder demostrar la autoridad que nosotros tenemos. Yo tenía un jefe cuando yo trabajé en restaurantes que cuando, por ejemplo, iba pasando el mesero, una patada. Cuando él veía las cosas, vasos, copas, lo que fuera, si estaban pulidos o no, los agarraba del estante y los olía. Si estaban mal pulidos, los ponía así. 1, 2, 3, y donde quiera que uno estuviera tenía que salir corriendo para quitarle eso de la mano. Si uno no lograba quitárselo, caía, se quebraba y le decía, lo pagás. Y la primera vez que me lo hizo, yo me recuerdo que me molesté y yo le contesté y le dije, disculpe, yo no le voy a pagar nada porque yo no lo quebré. Me lo vas a pagar. Yo no le voy a pagar nada y si quiere me despide ahora. Yo no le voy a pagar. Porque él, según él, de esa manera demostraba su autoridad. Pero eso no era autoridad, eso era falta de respeto. Era un abuso a la posición de jefe que él tenía. Y eso es muy común en nuestro contexto cultural. Hay un abuso de autoridad, supuesta autoridad, y que lamentablemente las personas, obviamente porque como se han desenvuelto, tienen mayores capacidades, mejor conocimiento intelectual, o mejor dicho, más conocimiento intelectual, en el escalafón están acá arriba, pero carácter y temperamento para poder liderar no lo tienen. Y por eso denotan esa falta de dignidad, no para nosotros, sino para ellos mismos. Entonces es ahí, veámoslo de manera recíproca. Cada vez que usted le falta el respeto a alguien, está demostrando su falta de carácter. Cada vez que usted grite, que usted insulte, que usted trate mal a alguien, demuestra su falta de carácter. En la calle usted lo puede ver, es muy común. Yo me recuerdo, estaba viendo un señor, creo, no sé si les conté esa historia, que el perrito estaba en el parqueo del restaurante, ni siquiera estaba dentro el animalito, estaba en el parqueo del restaurante. Y el policía, no creo yo que le paguen por arrear perros, empieza a arrear el perro, lo pateó y el animalito en su defensa sale corriendo y se lo pasa llevando un carro, un tráiler, y lo dejó tendido. Entonces lo deja ahí tendido, el señor se da la media vuelta y se va. Y entonces me contaron eso, ¿verdad? Yo realmente me molesté demasiado y porque ya era muy tarde no regresé a hablar con el señor, porque sabían ustedes que se puede denunciar esos maltratos animal en Guatemala y está penado por la ley del CONAP. Entonces vengo yo al siguiente día, yo ya iba de regreso para mi casa y paso frente al restaurante y veo que está tirado el animal frente a la entrada del restaurante. Y entonces, como buen ciudadano, me bajé y le fui a decir al gerente que si no levantaba ese animalito en 5 minutos, yo levantaba la denuncia, porque ellos tenían cámaras de vigilancia y podían ver el momento en que su guardia pateó al animalito y provocó la muerte de este animal inocente. Entonces, ahí se demuestra falta de carácter. Con algo tan pequeño sería que exagerada, pero es que ahí podemos ver. Entonces yo le decía, ¿le pagan al policía por estar pateando animales? ¿Cuántas leyes no han salido en protección al medio ambiente, a los animales? Miren ustedes cuánto no hay, pero ahí vemos la falta de carácter de una persona. Ahora, si hace esto con un animalito, ¿qué no hará con una persona? Entonces es ahí donde usted tiene que ver. A veces nosotros no nos dominamos a nosotros mismos. El dominio propio es la capacidad que cada uno de nosotros desarrollamos en contra de nuestros impulsos, emociones o reacciones. Y si usted no tiene dominio propio en algo tan pequeño, usted va a andar ahí por la vida haciendo estragos y causando desorden o tratando mal a los demás porque no tiene dominio propio. Entonces es importante que desarrollemos, porque eso se ve reflejado a través de la cortesía. Una persona cortés no es aquella que abre la puerta del carro para que se suba, que le abre la puerta de un salón para que usted entre o salga, que le dice buenos días, buenas tardes. No, eso no demuestra al 100% si una persona es o no es cortés, porque hay muchos factores que influyen dentro de la cortesía. El vocabulario, los modismos que tiene con los demás o con su entorno van a demostrar el nivel de cortesía que se tiene.
Entonces acá nos da algunas definiciones de qué es autoridad. Dice, todas ellas son dignas de tener en cuenta y partiendo de ahí queda clara la importancia de cuidar los buenos modales y detalles de diferencia con cualquier persona que esté revestida de cierta autoridad. Por supuesto que a mayor grado, mayor razón para cuidarlo. Dice, estar subordinado o tener personas con un rango superior no implica mantener una actitud de inferioridad, ya que la dignidad es inherente a la persona y es ella la que transmite categoría al trabajo que realiza, sea el que sea. Hace días me decía una señorita que estaba en periodo de prueba en una empresa que había una compañera, todos los compañeros de trabajo eran relativamente jóvenes, entre 18 a 25 años de edad, y es la única compañera de ellos que tiene, ya es una persona grande, arriba de los 35 años de edad, ya es una señora, tiene hijos y ha tenido experiencia en el área. Entonces dice que cada vez que hacían cambio de turno, como parte de las políticas del restaurante, cada trabajador tenía que dejar limpieza y provisiones para el siguiente turno. Entonces la señora le gustaba que sus compañeros de trabajo le dejaran cuando ella fuera a tomar el turno todo preparado, pero cuando ella se iba no les dejaba a ellos nada preparado, porque ella decía que ella se había cansado, que ella había hecho mucho trabajo y que ella lo podía hacer así por los años que ella tenía de estar laborando en el lugar. Y me decía la señorita, realmente es muy molesto, porque ella, sí es cierto, ya está grande, es una señora, pero el trabajo debe ser compartido, debe ser equitativo. Entonces yo le decía, ¿por qué no hablas esto con el gerente, con el supervisor o jefe de área? No le estás faltando el respeto de ninguna manera a la compañera, sino que simple y sencillamente estás manifestando tus inconformidades al hacer saber que se está aprovechando en términos de edad, en términos de experiencia laboral, en términos de tiempo de estar laborando para la empresa. Y entonces a todos los jovencitos los tenía como su marioneta, ¿verdad? Qué fácil. En una reunión, ella empieza a acusar a todos, ¿verdad? Que sí, que fulano esto, que me encano y todo. Y entonces me contaba esta persona y decía que ese día en la reunión pues se armó de valor y le hizo saber de que sí, con todo respeto, esto y esto le parecía incorrecto. A partir de ahí, en lugar de crear un ambiente sano laboral, la señora creó un ambiente de conflicto laboral, provocando la renuncia de algunos compañeros de trabajo. Entonces suele suceder que cuando nosotros manifestamos nuestras inconformidades, hay gente que no le parece y abusa de esa autoridad. Ella estaba abusando de esa autoridad por rangos de edad, pero eso es un problema. Yo le decía a ella, vas a dirigirte a esta persona y lo vas a hacer con respeto, hacer ver cuáles son los errores y cuál es tu molestia, en ningún momento utilizar alguna palabra soez o vulgar, en ningún momento alzarle la voz, solamente hacer saber lo que está mal o lo que se cree está mal, para llegar a un convenio y evitar esas situaciones inconformes. Entonces, siempre de esa manera nosotros vamos a lograr solventar o solucionar esos problemas que se den. No siempre van a ser de beneficio para todos, como en este caso les comentaba, renunciaron algunos, pero sí son detalles que debemos cuidar. Hasta acá nos vamos a quedar en el contenido de la guía 3 con el tema de la autoridad.